Can Yaman estalla en plató. La reacción que nadie vio venir por Demet Özdemir. Madre mía, amigos, preparaos porque esto es un salseo gordo, gordo. Estábamos todos tan tranquilos, esperando el próximo movimiento de Can Yaman en el mundo del famoseo turco, y ¡zas! Se nos arma la gorda en pleno plató. Lo que ha pasado con Demet Özdemir ha dejado a todos con la boca abierta. Nadie se lo esperaba. A ver, para ser honestos, la relación de Can y Demet siempre ha sido un tema, ¿no? Unos decían que era amor verdadero, otros que puro marketing. Pero parece que de repente la cosa se ha puesto tensa. O sea, ¿qué pasó para que Can Yaman perdiera los papeles de esa manera? Según los que estaban allí, y ya sabéis cómo son estas cosas, que si un micrófono cerca, que si alguien graba disimuladamente. Parece que salió a relucir el tema de Demet. Y claro, Can, que últimamente está con un perfil bastante alto, se ve que no estaba de humor para hablar de ella. O quizás sí, pero de una forma que no esperábamos. Porque no fue un enfado normal, ¿eh? Hablan de una reacción muy visceral, casi violenta con las palabras. Algo así como, te estoy harto de que me relacionen siempre con ella, o algo parecido. Imaginaos la escena, luces, cámaras, público expectante y de repente ¡boom! La bomba explota. Muchos dicen que Can está resentido porque Demet ha seguido adelante, está feliz con su vida, y él, pues no sé, a lo mejor se quedó un poco anclado. O quizás es que tiene un nuevo proyecto y quiere generar polémica. Ya sabéis, para que se hable de él. El show business es así. Pero es que la forma en que lo hizo. Dicen que fue bastante contundente levantándose, gesticulando. Vamos, que no se guardó nada. Los presentes quedaron mudos. ¿Quién se atreve a poner en su sitio a un Can Yaman así? Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman, aunque quiera aparentar que ya ha superado la etapa de Met, sigue muy pendiente de lo que se dice de ella y de su relación pasada. Es normal, una ruptura así, con tanto revuelo, marca. Pero explotar en un plató, eso ya es otra cosa. Quizás se sintió acorralado por las preguntas, o quizás le molestó que en ese momento se sacara a relucir un tema que él prefiere dejar enterrado. Lo cierto es que la imagen que ha dado no ha sido precisamente la de un tipo sereno y tranquilo. Y pensar que justo después de esto, a lo mejor le toca sonreír a las cámaras, dar entrevistas y fingir que todo va genial. Qué complicado debe ser vivir así. Siempre bajo el foco con cada palabra y cada gesto analizado. Pero volviendo a lo de Demet, ¿por qué esa reacción tan fuerte ahora? Han pasado años, ¿no? A menos que haya pasado algo recientemente que no sepamos. ¿Un encuentro casual? ¿Un comentario que le llegó? ¡Ay, Dios mío, cuántos interrogantes! Lo que sí está claro es que esta noticia ha dado la vuelta a Turquía y fuera de ella. Las redes sociales están que arden comentando este espléndido momento de Can Yaman. Hay quienes lo defienden, diciendo que tiene derecho a su privacidad y a no querer hablar de su pasado. Otros lo critican duramente por perder los papeles de esa manera. Yo personalmente creo que detrás de esta explosión hay algo más. No es solo el cansancio de que le pregunten por Demet. Siento que hay una herida que no ha cerrado del todo, o una estrategia muy bien pensada para volver a estar en boca de todos. Lo que no me cuadra es que sea de una forma tan descontrolada. Y ahora viene la pregunta del millón, esa que todos nos hacemos, ¿creéis que esta reacción tiene que ver con algún intento de acercamiento a Demet, o es simplemente una forma de marcar distancia definitiva?